Bien, buenas tardes, 1803, integrantes del grupo G7 en H5, acuérdate de firmar la asistencia virtual. Hoy esa hora que tanto estabas esperando ha llegado, la última ya de la parte de teoría de numérico, es en la que vemos la técnica de Runge-Kutta para que puedas resolver con éxito el problema N2A del próximo parcial y también del próximo de las distintas convocatorias. Venga, pues entonces, en las técnicas de Runge-Kutta se trata de calcular de otra manera los W sub is que calculábamos el otro día con la técnica de Euler. Te recuerdo, mientras va llegando el personal, recuerda que estamos resolviendo un problema diferencial en el cual y', si la variable independiente es la x, es y' de la forma f de x y de x, donde la f era, había que determinarla. Había que encontrar claramente quién era la f y las i de x sub i no las teníamos, pero, porque no conocíamos la solución exacta en general, pero lo aproximamos por unos ciertos w sub i que calculábamos con una fórmula en recurrencia, ¿verdad? Y también las i' en x sub i, que te pueden servir para hacer una interpolación osculatoria, por ejemplo, esa información de las derivadas, eran las aproximaciones, digo, eran los f sub i, que eran unas abreviaturas de los f de x sub i, w sub i. Y habíamos dicho que era totalmente crucial que identificaras la f. Estuvimos practicando con ello, ¿te acuerdas? Y era una funcioncilla de r por r en r. Hoy lo que vamos a ver es que para conseguir un orden, un método de orden altito, no tenemos por qué pagar el precio de calcular las derivadas como pasaba en la técnica de Taylor, sino que para obtener métodos de orden alto, orden 2, orden 3, que sí que resultan prácticos, como vas a ver, orden 4, pues digo, no tengo que calcular estas derivadas porque puedo evaluar la función f, esa que es de dos variables, en puntos cercanos al x sub i, w sub i. Y entonces se obtienen, ahora lo verás, técnicas de más alto orden. Entonces, para que veas cómo se trabaja con un esquema general de Runge-Kutta, vamos a poner el método de Runge-Kutta de orden 3 con 3K que teníamos en el ejercicio que estuvimos practicando en la hora O2. Estuvimos practicando, uno de ellos fue este de aquí, el de septiembre de 2017. Pues este método de Runge-Kutta es el que voy a utilizar como ejemplo de un método de Runge-Kutta para que veas cómo va el tema. Entonces, es un método de Runge-Kutta de orden 3 y hay que calcular 3K. El número de K que calculas se llama Q. Entonces, ponemos aquí el N2A de septiembre de 2017. Es un método, digo, de Runge-Kutta, se pone así. En Runge-Kutta se abrevia RK, P, Q. El P es el orden y el Q es el número de Ks que calculas. El número de Ks que calculas. Entonces, en este caso, fíjate, el W sub 0 es el alfa, igual que teníamos antes, pero el W sub i más 1 se calcula haciendo W sub i más una combinación lineal de los Ks. En concreto, esta es un sexto de K sub 1 más 4 sextos de K sub 2 más un sexto de K sub 3 y no es casualidad que esos coeficientes sumen 1. Ahora después lo verás. Esto lo vamos a meter en la variable D de la calculadora y donde el caso 1, el caso 2 y el caso 3 son distintas evaluaciones de la función f. En concreto, la K sub 1 es la evaluación de f, tiene dos argumentos, por eso es una función de dos variables, pues f en x sub i, w sub i. El K sub 2 es h por la f de x sub i, más, fíjate, lo que se le añade al x sub i siempre es h por algo.
en este caso h por 1/2, y el segundo argumento siempre es de la forma w sub i más una combinación lineal de los k anteriores. En concreto, este es con 1/2 de k sub 1. Esto, digo, lo vamos a meter en la variable a de la calculadora, poner la a tal que así. Esto lo vamos a meter en la variable b de la calculadora, y en la variable c meto el k sub 3, que es h por la f de x sub i más h por 1, vamos a ponerlo, y w sub i más, bueno, en este caso menos k sub 1 más 2k sub 2. Esto es lo que se pone en la variable c de la calculadora. ¿Bien? Bien. Porque tengo 3k. A ver, este es el q. Si tuviera en el método de un ejecuta clásico de orden 4, que tengo 4k, pues q vale 4, y usaría A, B, C y D para los k y E para el W sub I más 1. Bien, y eso se dispone en una elegante implementación matricial en términos de lo que se conoce como la tabla de Butcher. Tabla de un investigador inglés que se llama, porque todavía no ha muerto, se llama Butcher. Entonces, este es como si pusiera más h por 0, ¿verdad? Pues entonces, esto que le sumas el a sub r, lo que le sumas a x sub i, o sea, lo multiplicas por h para sumárselo a x sub i en el primer argumento, se pone tal que aquí, el 0, el 1/2, el 1. Esto es el A en negrita traspuesta de la tabla de Butcher. Los coeficientillos que combinan los K para sumárselo al WSI, para obtener el WSI más 1, es lo que se pone tal que aquí, 1/6, 4/6 y 1/6. Esto es la C. Y el B, la matriz B, está formada por la combinación, en lo que pasa en el segundo argumento, la combinación de los K que le sumas a W sub I para obtener el segundo argumento. Esto sería la matriz B en negrita. ¿Bien? Bien. Pero el ejemplo que vamos a hacer no lo vamos a hacer con el del examen para que tengas para practicar en casa. Lo vamos a hacer con el ejercicio 8.13. Digo, para que practiques en casa para obtener los valores que obtuvo este alumno. Ahí tienes todo detallado, todos los cálculos para obtener esos W. Pues en este caso, digo, vamos a hacer el ejercicio 8.13 que dice: aplica un método de run ejecuta, en concreto el del punto medio, al ejercicio 8.10 apartado C, usando aritmética de 5 dígitos. Y el ejercicio 8.10 apartado C era ese que tienes ahí. El de y' igual a x menos y de x partido por 2, con x entre 1 o 10, con h, según que el h fuera 0, 5 o 5, como vimos que 5 no era un buen tamaño de paso, lo voy a resolver con h igual a 0,5 y b igual a 1. Y el valor de alfa era 2, este de aquí. Bien, la función f era x menos y partido por 2. Vamos a ir tomando nota en el esquema que debes siempre hacer. Aquí, la f de x y es x menos y partido por 2 en el ejercicio 8.10c. Y el esquemilla correspondiente es este. Aquí tenemos aquí tenemos el valor de A,
el x sub 0, me han dicho que vale 0, el x sub 2 en este caso, porque con el h que hemos tomado hemos dicho el x sub 2 valía 1 y hemos tomado un h de 0,5, luego entonces solamente tengo un punto intermedio. Y este valor, el w sub 0, lo conocemos, vale 2.0000. Pues lo que voy a hacer es calcular, utilizando la técnica de Runge-Kutta del punto medio, cuánto vale el w sub 1 y luego cuando tenga el w sub 1 calcularé, también con la regla del punto medio, cuánto vale w sub 2. Bien, ¿y cuál es la regla del punto medio? Pues ahí la tienes. Vamos a tomar nota tal que aquí. Es un método de Runge-Kutta de orden 2 que tiene que calcular también 2K. Pues entonces es un Runge-Kutta RK PQ con P igual a Q igual a 2 y es en particular aquel en el que W0 vale alfa y el WI más 1 es WI más 0K sub 1, lo vamos a copiar, más 1K sub 2, donde, esto lo vamos a meter en la variable C, como solo tenemos 2K, ¿no? Donde el K sub 1 es H por la F de X sub I, W sub I, que lo vamos a meter en la variable A de la calculadora, y el K sub 2 es H por la F de X sub I más H medios, W sub I más K sub 1 medios. La variable B de la calculadora. Bien. Bien. ¿Cómo quedaría en este caso la tabla de Butcher? Pues sería el 0, 1 medio. Los coeficientes son 0 y 1. Y aquí pondría el 1 medio. Sería esa la tabla de Butcher. ¿Sí? Este sería el A. Este sería el B. Y este de aquí sería el C. Bien. Bien. Y en concreto, ¿cuáles son los cálculos a realizar? Pues muy fácil. Empiezo metiendo un 2, el W0, que es alfa, que es lo que vale el I en X0. Hemos dicho aritmética de 5 dígitos, pues entonces el 2 lo meto en la variable C. Y ahora voy a calcular, para progresar hasta el W1, tengo que calcular 2K y aplicar esto. Entonces, el K sub 1 es H por la F de X0, W0. Lo voy a calcular y cuando lo obtenga, lo meto en la A. Y luego el K sub 2, vamos a hacer H por la F de X sub 0 más H medios, W0 más K sub 1 medios. Y cuando lo obtenga, lo voy a meter en la variable B. Y una vez que tenga el K sub 1 y el K sub 2, para calcular el W1, aplico eso. W1 sería el W0 más 0K sub 1 más 1K sub 2. Cuando lo calcule, puedo ir machacando la variable C porque es un método también unipaso. Solo se calcula el W en términos del anterior, con lo cual el primero ya no me hace falta. Ahora, para progresar hacia W2, vuelvo a calcular el K sub 1, pero ahora pasándole de argumentos X1 y W1. Obtendré el nuevo valor para la A. Luego voy a hacer H por F de X1 más H medios W1 más K sub 1 medios y lo meteré en la variable B
Y para hacer el W2 sería W1 más 0 K sub 1 más 1 por K sub 2 y lo meteremos en la variable C. Pues venga, vamos allá. Coge tu calculadora favorita y fíjate, en el caso de Euler, lo que hacíamos era poner la recurrencia entera, ¿verdad que sí? Pero aquí, a no ser que la F sea muy facilita, porque a lo mejor la F incluso no depende de X, que puede ocurrir que solamente dependa de Y, se te simplifique mucho la recurrencia. Pero digo, lo normal es que dependa de X y de Y y entonces te convenga meter H por la F. Porque, claro, las evaluaciones funcionales, que son tantas como Ks, es lo que te va a costar. Entonces, lo primero que hago es fijar aritmética de 5 dígitos. 7, 5. Fijar el modo line-io y ahora con radianes, no, es x menos y partido por 2. Y ahora meto un 2 en la variable c y ahora pongo shift rnd de h por la f. H por, y ahora la f, que era, hemos dicho, x menos y partido por 2. Bien, ¿está? Está. Entonces, ahora cuando calcule el k sub 1, me va a pedir este argumento y este. Pues venga, le doy a calc y el primer argumento es el x sub 0, la gráfica delante siempre, 0, y el w0 es lo que tenemos en la variable c. Igual shift store en la a. ¿Ves? Sería menos 0.50000. ¿Y cuánto vale el K sub 2? Pues ahora para calcular el K sub 2, lo que hago es darle a calc y cuando me pida el primer argumento le doy esto. Y cuando me pida el segundo argumento le doy esto. Calc x0, que es 0, más h medios, y el segundo argumento, w sub 0 más k sub 1 medios. Igual shift store en la B. El menos 0.37500. ¿Vale? Y ahora shift rnd de alfa c más, voy a ponerlo entero para que luego te acuerdes, 0a más 1b, shift store en la c. 1.6250. 1.6250. ¿Ves? Ya he progresado hasta aquí. 1.6250. Ahora, para calcular el nuevo W, tengo que volver a calcular los Ks haciendo esto, pero ahora me piden X sub 1 y W sub 1. O sea, me pide de primer argumento X sub 1, que es 0.5, y el W sub 1, que es lo que tengo en alfa C. Pues me queda menos 0.28 menos 0.28 125 shift store en A, ¿ves? El nuevo K sub 1 ya lo tengo almacenado en la variable A. Y con calc de primer argumento este y de segundo argumento este, el X sub 1 más H medios y W sub 1 más K sub 1 medios. Store en la variable B he metido menos 0.18
3,51. Aunque te equivoques al escribirlo, da igual porque vas a tirar de la variable, no vas a restar el error, pues estás tirando de la variable correspondiente. ¿Lo ves? Y aquí el RND de C me permite obtener el 1,4414, que es este. Y como ya llegaba al extremo B, ya paras. ¿Vale? ¿Entendido entonces? ¿Serás capaz el día del examen? Ya verás como sí. Practica un poquitín con el que hemos comentado y confío en ti totalmente. Venga, ¿alguna duda? ¿Algo que te haya surgido hasta ahí? ¿Nada? ¿Bien? Hay otros métodos de Runge-Kutta, claro. Ahí tienes otros métodos de Runge-Kutta, por ejemplo, de orden 2, son el método de Euler modificado, ahí tienes, ¿lo ves? El método de Geum, fíjate, el método de Geum auténtico tiene de coeficientes de vector C en la tabla de Butcher, tiene 1/4 y 3/4. Este impostor, el método de Geum que había tal que aquí, con 1/2 y 1/2, es un método de Runge-Kutta con Q igual a 2, pero solamente es de orden 1, no es de orden 2, es un método RK12. ¿Vale? De hecho, el esquema general para un método de Runge-Kutta lo tienes en la guía de enseñanza-aprendizaje del N21 o 3, la expresión correspondiente al caso R es, ¿ves? El primer argumento. Y ves el segundo argumento, la combinación lineal de los cas anteriores, cuando estoy calculando el cas sub R. ¿Y cuántos cas estoy calculando? Q cas. La tabla de Butcher, asociada también al ejemplo de la LNA 2A septiembre de 2017. Y los resultados de Butcher es que se puede conseguir orden 4, o sea, orden igual a Q, si Q está entre 2 y 4. Solamente puedes llegar hasta orden Q-1 si la Q está entre 5 y 7. Con entre 8 y 9K solo puedes alcanzar orden Q-2. Y con Q mayor o igual que 10 solo puedes alcanzar orden Q-3. Luego, entonces, no es que lo tengas que alcanzar. El G1S que hemos visto solo es de orden 1, aunque tiene 2K. Y los valores correspondientes del M sub H para la región de estabilidad absoluta son -2, -2,51 y -2,78 en el caso de que P sea igual a Q y sea igual a 2, a 3 o a 4. Este lo hemos llamado M sub H, para no confundirnos con la cota de la derivada correspondiente, que este menos este M. Este es M sub H. M sub H, M sub H. ¿Vale? ¿Bien? Bien. Oye, dijimos también que a la hora de estudiar la consistencia, la convergencia y la estabilidad de los métodos, en este caso unipaso, era trascendental, ¿te acuerdas? Que dijimos, hay que identificar la función phi, que es lo que si el método es de esta forma, W más 1 igual a WI más H por lo que va a continuación es la función phi. Pues vamos a ver cómo queda la función phi en este ejemplo que hemos hecho con la técnica de Runge-Kutta de orden 2 con 2 Qs, la técnica del punto medio. ¿Cuánto queda la función phi para esta de aquí? Pues lo vamos a poner un poquito más grande y la vamos a poner aquí. En la cuestión 8.12, el principio del apartado A es que seas capaz de escribir cuánto queda la función phi. Pues fíjate, era W sub i más 1 igual a W sub i más, como K sub 2 empieza por H por, pues pongo H por la F, ya todo esto sería la phi, X sub i más H medios, coma, W sub i más K sub 1 medios, que es H por F de X sub i, W sub i. Pues todo esto es la phi de X sub i, W sub i, H. La phi, date cuenta, es una funcioncilla, campo escalar,
de R3 en R. La phi de XWH, pues me quedaría W más H por F de X más H medios, coma, W más H medios de F de XW. Bien, esa es la phi. Pues, primera observación, ¿cuánto vale la phi de X y 0? Pues cuando donde pone W pongo una I, como H este está a 0, me queda F de XY. ¿Todo el mundo lo ve? Anda, pues eso también pasa, también ocurre en la cuestión 8.13, apartados B y A, dice que cuál es la función phi en la técnica de Euler. ¿Euler qué era? W más 1 igual a W más H por F sub I, ¿no? Pues entonces phi de XWH en Euler es F de XW, con lo cual phi de XY 0 es F de XY en Euler, ¿sí? Y en Taylor, ¿cuánto valía la phi de XWH? ¿Te acuerdas? En Taylor era todo esto de aquí, la phi. Pues sería F de XW, F de XW más H partido por 2 factorial por F' en XW más H cuadrado partido por 3 factorial por F segunda en XW. Luego, entonces, ¿cuánto vale phi de XY 0? Pues como todo esto serían 0, pues F de XY. ¿Lo ves o no? Y en Runge-Kutta, por ejemplo, para que lo veas, aquí. Tengo que escribir esto como W más 1 igual a W más H por, pues de todos estos K minúsculas, puedo sacar un H factor común de una cierta F. Pues entonces, esa F es la que va a ir multiplicando a cada uno de los coeficientes. O dicho de otra manera, en el Runge-Kutta, la técnica de Runge-Kutta, los phi vienen dados por una sumatoria de los C sub J por los K sub J', donde los K sub J' son aquellos valores en los que si yo los multiplico por H, me dan los K. Luego, entonces, claro, como K' sub J, cuando H es 0 es F de XY, si la suma de C sub J no es 1, el método se dice no puede ser consistente. Todo esto es porque la consistencia de un método de unipaso se estudia muy fácil. Dice, el método es consistente si y solo si el límite del máximo de error de truncamiento local es 0, pero lo más fácil de comprobar es esto. ¿Lo ves? Que phi de x y 0 sea f de x y, esa de ahí, que es lo que hemos comprobado. ¿Sí? Eso en cuanto a la consistencia. Lo otro que te suelen preguntar en los exámenes es también la convergencia y la estabilidad. Pues para eso tenemos que verificar este teorema. Y este teorema lo que dice es que si la función phi es continua, suponiendo que la f lo es, y satisface la condición de Lipschitz con constante L mayúscula, si la segunda variable, si la función f es lipschitziana con constante L minúscula en la segunda de las variables, entonces se cumplen estas tres condiciones. Fíjate, que el método es estable, que te da convergente si solo si es consistente, y consistente se estudia muy fácil. Y que si el método es O de H cuadrado, el error de truncamiento local, entonces el global también es O de H cuadrado. Ah, fenomenal, porque controlando entonces el error de truncamiento local, controlaría el error de truncamiento global. ¿Sí? ¿Verdad? Pues venga, vamos a intentar ver, a ver si eso se verifica. ¿Qué significa que la F es continua y lipschitziana de constante L pequeña? Pues no es otra cosa que suponer el teorema de existencia y unicidad de solución. ¿Ves? La F minúscula, continua,
y Lipschitziana de constante L pequeña. Bien, y Lipschitziana de constante L pequeña, ¿qué significaba? Pues lo vimos también el otro día, es que fijando el resto de las variables, con respecto a la que queda es menor o igual que L minúscula por I1 menos I2. Entonces, cada vez que te encuentres una cosa así, si estás suponiendo que la F es Lipschitziana de constante L pequeña, pues cada vez que te encuentres esto, F de algo, cosa, menos F del mismo algo, tal, pues lo puedes sustituir por, o acotar, por menor o igual que L por cosa menos tal. ¿Lo ves? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que te decía, en la página 107b, ahí en la parte del medio, tienes el desenlace de la cuestión 8.12, apartado A, 107b, en la parte del medio. Como la phi ya hemos visto que valía esto, entonces es continua por construcción si la f lo es. ¿Por qué? Pues porque no hay que hacer raíces cuadradas de algo que pudiera ser el radicando negativo, ¿no? No hay que dividir por nada a la hora de construir la phi a partir de la f que se pudiera anular. Bien, entonces se dice continua por construcción siempre y cuando lo sea f. La consistencia ya la habíamos analizado y ahora, ¿cuánto vale phi de x w1h? Pues aquí donde pone w, pongo w1 y este es donde ponga w, pongo w2. Y ahora tomo valores absolutos y anda, me queda f de algo, cosa, menos f del mismo algo, tal. Sí, pues entonces esto es menor o igual que L por cosa menos tal. ¿Lo ves? Valor absoluto de la suma menor o igual que la suma de los valores absolutos y me vuelve a quedar, ¿lo ves? F de algo, cosa, menos F de algo, tal, donde ahora el algo es la X. Pues esto es menor o igual que L minúscula por W1 menos W2. Saco factor común el W1 menos W2. Aplico que la H tiene que estar acotada por un valor H sub 0 para no salirse de la región de estabilidad absoluta. Y entonces he encontrado que la L mayúscula es esta. Luego, entonces, el método es convergente, o sea, el método es estable, es convergente porque me había quedado consistente, y es convergente si solo si es consistente, y como el método era O de H cuadrado, de error de truncamiento local, el error global es O de H cuadrado. Entonces, claro, el error global es la diferencia esta entre el valor auténtico y la aproximación, con lo cual poder garantizar si h es, yo qué sé, 10 a la menos 2, que es O de H cuadrado, pues es que estas diferencias son menores o iguales que son del orden de 10 a la menos 4. Y si es un método de Runge-Kutta de orden 4, por ejemplo, el que tienes en las prácticas, la rutina RK clásico RKC4, esta de aquí, pues sería un error del orden de 10 a la menos 8, que está muy bien. ¿Vale? ¿Bien entendido entonces? ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Hasta ahí sí. Luego veremos, si nos da tiempo, y los extras son el problema 5.4, aquel del seno de 5,25 radianes que dejamos de deberes, la cuestión 5.7, la evaluación de polinomios en el punto 5.555, punto 5 menos 1 menos 0,5, pero lo haremos ambos, digo, con la 570 ES, pero digo si tenemos tiempo después de ver lo que necesitaremos para las prácticas, que es cómo se resuelven, sobre todo cómo se plantean sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, digo, para resolverlas con las rutinas de las prácticas. Entonces, el esquema general es el siguiente. ¿Qué pasa si en vez de tener, aquí tienes el intervalo
a b, pero vamos a poner a la variable independiente el tiempo, para cambiar un poco. Y el t sub n grande sería el extremo b, este sería el extremo a. Y considero nodos igualmente espaciados, t sub 1, etcétera. Este sería el a más h. Esta es la distancia h. Bien, pues digo, ¿qué pasa si en vez de tener una sola ecuación diferencial, cuya solución analítica es I de t, tuviera tres ecuaciones diferenciales de soluciones I sub 1, I sub 2 e I sub 3? Pues que entonces el alfa, el W0 del que parto, va a ser también un vector alfa en negrita. Este de aquí sería el alfa en negrita, que voy a llamar W en negrita super 0. Y ahora lo que voy haciendo es, con la técnica unipaso, a partir de estos valores, voy a ir calculando del tirón las aproximaciones en todas las ecuaciones diferenciales. Este y este, que conformarán todos el W en negrita super 1, y así voy progresando a medida que se desplaza en el tiempo hasta llegar al extremo B y calcular el W en negrita super N grande. ¿Lo ves? Pues las rutinas de las prácticas lo que te devuelven es esta matriz 3 por N grande más 1 traspuesta. Pues la clave para plantearlo está en la función f. La función f no era antes esta de r por r en r, pues ahora va a ser de r por r3 en r3, donde el alfa en negrita va a ser un vectorcillo de R3 y los W en negrita super I van a ser también vectorcillos de R3 para todo I desde 0 hasta N grande. ¿Vale? Pues hay que construir un sistema diferencial de primer orden. Es decir, hay que inventarse unas nuevas variables U sub 1, U sub 2 y U sub 3, de forma que pueda escribir una función f en la que los argumentos sean t y el vector U1, U2 y U3. Y la t sí que va a seguir variando en una sola dimensión, entre A y B. ¿Vale? Vale. Y eso lo voy a utilizar, por ejemplo, para ilustrarlo, el ejercicio 8.10 apartado D, que es una ecuación diferencial, una EDO, de orden superior. Por ejemplo, en este caso es de orden 2. Fíjate, el ejercicio 8.10 apartado D era I segunda menos 2i' más 2i igual a elevado a 2t seno de t. Es una ecuación diferencial de orden 2. Bien, pues ojo, lo que se hace es, el t varía entre 0 y 1, y no puedo tener nada más que un alfa, tengo que tener lo que vale i en A y lo que vale i' en A. Y el h, 0,1. ¿Vale? Entonces, la técnica es la siguiente. Considero tantas u's como orden tenga la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es de orden 2, pues considero 2 u's. U sub 1 igual a i y u sub 2 igual a i'. ¿Vale? El t sigue variando. 0, el a sería 0 para que varíe el t entre 0 y 1, que sería el b. Y el h me han dicho 0,1. Pues tengo que conseguir escribir, digo, u' sub 1 y u' sub 2 como una cierta función f en la que solo aparezcan t's, u sub 1 y u sub 2. ¿Se puede? Claro, muy fácil. ¿Qué vale u' sub 1?
es I', y I' es U sub 2, y U sub 2 se puede poner, pues lo pongo. ¿Qué vale U' sub 2? U' sub 2 sería I segunda, ¿no? ¿Lo ves? Pues I segunda, si lo despejas de aquí, te queda E elevado a 2t por el seno de t menos 2i, o sea, menos 2u sub 1 más 2i', o sea, más 2u sub 2. ¿Lo ves? Que he podido escribir solo t's u sub 1 y u sub 2. Ahora lo único que me falta es el alfa inicial. Pues el alfa, hemos dicho que tiene que ser, el alfa en negrita, sería u sub 1 en A y u sub 2 en A. Pero es que u sub 1 es I, y A es 0, y u sub 2 es I', y I0 y I' en 0 me lo han dado, el menos 0,4 este y el menos 0,6. Luego entonces ya tengo el vector desde el que empezar. Y eso en MATLAB se pone tal que así. Entras en el editor y pones función de U igual la f du. Fíjate, con toda la intención del mundo, la variable de salida se llama du. Dimensiono la variable de salida, 0, 2, 1, y u' sub 1 es u sub 2, y u' sub 2 es e elevado a 2 por t por sin dt menos 2 por u de 1 más 2 por u de 2. ¿Qué te parece? ¿Fácil? Facilísimo. Bueno, pues muy bien. A ver, ¿dudas? ¿Algo que te inquiete? ¿Algo que no te haya quedado claro? Antes de los extras. Si es que nos queda tiempo, a ver. 18:45. Sí, nos quedan 8 minutillos. Venga, ¿alguna duda? ¿La función esa cuál es? ¿De Esta. MATLAB? No, la función que utilizas. Sí. Utilizaremos o de 2,3 o de 4,5, ahora después las comentaremos, pero la fórmula, la implementación de Euler la tienes en una rutina predefinida, vamos, definida por el usuario que se llama Euler. O Euler 1 me parece que se llamaba. Y RKC4 se llama la de Runge-Kutta. Esta es la función que preparas para llamarla. Será de orden superior, habrá que pasarle la F, claro. Bien, sí, venga, más dudillas. Venga, vamos entonces al problema 5.4. Era el del seno de 5,25 radianes que quedó pendiente. Venga, pues vamos a por el problema 5.4. Era este. En la página 30B, 30B no, estaba en la 37A, en la parte de abajo. Y dijimos, vete intentando resolverlo con el desarrollo de Taylor, pues vamos a fijar, se trataba de calcular el seno de 5,25 con un error menor que 10 a la menos 9. Entonces, voy a fijar aritmética con el 7. Bueno, primero vamos a meter los valores correspondientes, que son el 5,25, el ángulo de 5,25 radianes, lo meto en la variable b, y el ángulo de 5,25 menos 3 pi medios, o sea, el b menos 3 pi medios, lo voy a meter en la variable a. Ahora voy a fijar aritmética, hemos dicho, de 9 dígitos, y vamos a poner radianes, el 4, y shift setup 7, aritmética digo de 9 dígitos. ¿Bien? Bien. Y vamos a poner modo math IO para que lo vean mejor, el 1.
Teníamos que coger el desarrollo de Taylor, la serie de potencias correspondiente al desarrollo en serie de Taylor en el punto 0, era ese que tenías ahí. Pues entonces lo que voy a hacer es hacer la suma de Shift RND del menos 1 elevado a X multiplicado por el, como era X, en este caso el B elevado a 2X más 1 partido por 2X más 1 factorial. Y de esa suma solo necesitaba sumar desde el 0 hasta el 13, o sea, 14 términos. Fíjate, ¿ves que los tres últimos de esos 9 que se muestran es 0 menos 0 punto, tal igual, daban 537, ¿sí? Sin embargo, si uso el desarrollo del coseno, entonces solo voy a necesitar sumar 5 términos, del 0 hasta el 4, y la fórmula del desarrollo de el coseno es a elevado a 2x partido por 2x factorial, y solamente sumo, solo necesito sumar términos del 0 hasta el 4. Fíjate en los tres últimos, fíjate, son 4,94 la aproximación. Me garantiza que el valor auténtico del seno de 5,25 radianes está entre acabado en 4,93 y 4,95. Pues vas a ver que sí. Si pongo la calculadora otra vez, el 8 en la aritmética de 10 dígitos, y calculo el seno de 5,25 radianes, ahora hay 10. Fíjate, los cuatro últimos son 49,3, 4. Luego, entonces, efectivamente, está entre 49,3 y 49,5. ¿No? Entre 49,30 y 49,50, 49,34. Vale, pues lo he conseguido haciendo el desarrollo particularizando, usando un desarrollo cerca del punto en el que está hecho el desarrollo, usando un ángulo chiquitillo. ¿Vale? Venga, pues a ver, es hora de parar, que ahora tenemos y 50. Paramos ahí. Venga, vamos a parar aquí. ¿Alguna otra duda? Venga, paramos aquí y si nos queda tiempo luego para el 51, luego hacemos al final de la segunda de las horas, hacemos el otro entonces. Continuamos a y 56, ¿ok? Venga, pues ahora después nos vemos. Hasta ahora.